Les decía, tenemos en línea ahora a Ricardo López Murphy, economista, bueno, ex ministro de la Nación, ex candidato a presidente. Un placer charlar con él. Ricardo, Juan Fernández Mujica lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo va llevando la cuarentena, Ricardo? ¿Cómo está? No, he estado, bueno, casi 60 días encerrado, un poquito más. No es el estado más cómodo ni lo que yo hubiera deseado, pero trato de aprovechar el tiempo para leer lo que no he podido leer antes y hago alguna ejercitación saliendo a dar vuelta a las manzanas cercanas y hago mucho Zoom con gente afina a nosotros para hacer conocer mis opiniones a lo largo y a lo ancho de la República y en algunos lugares de Latinoamérica. He formado durante muchos años parte del liderazgo de la libertad en Latinoamérica y en Argentina y bueno, trato de mantener un diálogo muy fecundo con la gente que me ha acompañado y con alguna gente que no me ha acompañado, pero que enriquece nuestra perspectiva. Ricardo, siempre dicen que los que están en política y dentro de la política nunca se van, pero usted está con ganas de volver, está pergeñando o no. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Yo hace que actúo en la vida pública 50 años. Exacto. Durante un tiempo, muchos años, actué como un pensador, fui miembro de los cuerpos de conducción cuando estaba el anuncio de Radical, trabajé en todos los equipos que redactaron, no siempre me hacían caso, pero formaba parte de una minoría ahí pequeña, que era el grupo más liberal, más alvearista, si usted quiere, y después que salí por las disidencias que tuvimos, en el 2002 salí del radicalismo y ayudé a construir Recrear. Ahí participé intensamente durante varios turnos electorales en la política competitiva, agonal, y después de tener resultados malos durante varias oportunidades, me dediqué mucho más a la política arquitectónica, es decir, al debate de las ideas en las cuales he estado mezclado en Latinoamérica 20 años. He hecho eso, ambas cosas. Si usted quiere, me parece que los problemas que hemos tenido de liderazgo y de narrativa en la sociedad argentina me han hecho pensar que debo volver a ayudar a organizar la cuestión electoral y la competencia electoral, y lo estoy haciendo. Y en ese sentido, Ricardo, ¿con quién se sentiría cómodo? Porque ahí veo que se ha interesado también, usted me dice que ha hablado con varios referentes de la política, afines y no tan afines, pero digamos, si uno pudiera mirarlo en el futuro en algún lugar, sería como una centro derecha, si me deja definirlo de esa manera, ¿no? A ver, pongámoslo de una manera más clara Sí. que en la geometría de la Revolución Francesa. Yo creo en una sociedad republicana representativa y federal, Sí. es decir, división de poderes, federalismo, autonomía local, alternancia en el poder, publicidad de los actos de gobierno, libertad de prensa, o sea, las reglas de nuestro cuerpo constitucional herberdiano. Creo en la economía de mercado, o sea, me parece que es la organización más eficaz que ha habido para generar prosperidad en el mundo, y al mismo tiempo tiendo a pensar que es el sistema organizativo, la democracia política y la economía de mercado más consistente con los derechos civiles, de libertad, de tolerancia, etcétera. Ese es un espectro amplio. Sí. En general yo estoy en ese espectro. Mucha gente, si usted quiere agregar una característica más, quizá en mí hay un énfasis más grande en que el progreso viene con el orden. O sea, yo no creo en el desorden o en la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado de Derecho. Entonces, si usted quiere, en esa mezcla, normalmente en la geometría de la Revolución Francesa luce como centro derecha, pero yo me siento cómodo en un espectro muy amplio. Bien, en ese sentido, competir dentro, por ejemplo, del PRO o lo que es Cambiemos, ¿puede ser una posibilidad o es más hacia el lado del radicalismo? Yo creo que hay en la situación actual
Una gran, digamos, hay una gran parte de la sociedad que no coincide con la narrativa ni la gestión de gobierno del actual Poder Ejecutivo. Sí. Pero tampoco que está muy decepcionada con la gestión del gobierno anterior, claro. y su, digamos, su expresión política, que es Juntos por el Cambio. A mí me parece que hay un espacio para que haya una tercera fuerza que en el 21 le dé a la sociedad una posibilidad de debate distinta, aunque con la regla de converger en el 23, cuando está en juego la presidencia de la República, en una alternativa republicana que derrote las fuerzas populistas. Esa es la línea de trabajo. Bien. ¿Qué no coincide hoy con el Poder Ejecutivo en materia económica? Estamos en días claves por el tema de renegociación de la deuda, ¿no? Yo creo que ellos tenían un pésimo diagnóstico. ¿Usted se acuerda cuando decían que iban a hacer una refinanciación a la uruguaya? Si algo hicieron fue todo lo contrario que eso. ¿Usted se acuerda cuando decía que le iban a poner dinero en el bolsillo a la gente? Sí. Argentina no tenía un problema de una política austera por parte del gobierno anterior. Argentina tenía un problema de una crisis de crecimiento debido a baja inversión, debido a dramática inviabilidad de la inversión en la Argentina para crear trabajo por la excesiva carga tributaria. Y esta gente venía con que el problema era que el Estado no era suficientemente grande. Eso está, a mí me parece que eso no resiste el análisis, pero está a la antípoda de lo que yo creo que debe ser la sociedad argentina. Yo creo que la salida de Argentina es con una iniciativa privada muy vigorosa que requiere capacidad de reproducirse, de poder invertir. Con los impuestos que hay en la Argentina, con las regulaciones que hay en la Argentina, eso hoy es extremadamente difícil. Fíjese que la inversión está por debajo de la amortización, o sea, en la Argentina no reponemos el capital y si usted se descapitaliza se empobrece. Está claro. ¿Llegamos a un arreglo o lo ve muy lejos, Ricardo? A ver, yo diría que lo más importante que puede hacer el gobierno es llegar a un arreglo. Si llega a un arreglo le va a hacer bien al gobierno primero, le va a hacer bien a nuestra sociedad, a nuestro país, y yo deseo que evitemos más problemas de lo que ya tenemos, que son muchos. Creo que el enfoque no fue el más acertado, pero bueno, ya estamos acá, hay que buscar acercar posiciones. A mí me parece que no hay tanta, se puede arreglar en la propuesta de una manera que se pueda llegar a un arreglo y eso sería lo más beneficioso. En primer término para el gobierno, en primer lugar, ellos serían muy beneficiados por eso. En segundo lugar, creo que es bueno para la sociedad argentina, no tanto para la pandemia, sino después de la pospandemia. Si terminada la pandemia, estas cosas están arregladas, vamos a tener una salida mucho más rápida que si esto está, digamos, si estamos en cesación de pago, porque ahí eso nos va a trabar la recuperación dramáticamente. Bien, eso está claro. Este es un programa que habla mucho de bienes raíces, de real estate, de construcción, de mercado inmobiliario. Pongámosle que llegamos a ese tan ansiado arreglo, ojalá que así sea, ¿no? Porque uno es lo que más desea como para tener un país un poquito más normal. ¿Cómo ve el sector de la construcción, el sector de la inversión inmobiliaria en ese sentido? Si el gobierno no atrasa el tipo de cambio y no tiene un tipo de cambio que está fuera de línea como el actual, me parece que un tipo de cambio adecuado, un lugar que debería tener una salida rápida es este. Si el tipo de cambio es un tipo de cambio competitivo y se facilita la inversión de todos los que tengan posibilidades de hacerla. O sea, yo haría un régimen que hiciera muy accesible la inversión. ¿Un tipo de cambio competitivo cuál sería para su opinión? Bueno, el que dijo el presidente, el problema es lo que dice el presidente y después lo que hace. El presidente, recuerde usted que dijo en agosto que ese era el tipo de cambio competitivo. Ese tipo de cambio hoy es más o menos 85, 86 pesos. Ok. Con ese andaríamos más o menos bien. Con ese tipo de cambio estaríamos en unas condiciones más, es decir, haber utilizado
A ver, cuando usted se atrasa mucho respecto a Brasil, Uruguay, Chile, esos son los tipos de cambios relevantes para Argentina, Paraguay. Es decir, si nosotros nos atrasamos con nuestros vecinos, y el más importante de Brasil, eso hace que por ejemplo, un tema como el que a usted le preocupa, si hay atraso cambiario es difícil comprar cosas en la Argentina. Seguro. Al revés, si el tipo de cambio es competitivo, imagínense que el tipo de cambio fuera el del paralelo. A ese tipo de cambio, el mejor negocio que hay es ponerse a construir. Claro, exacto. Sin duda, además con un costo cada vez más bajo en dólares, ¿no? Bueno, por eso, ahí en general, con un tipo de cambio competitivo, usted protege el empleo, protege la inversión, protege la construcción, el desarrollo, la inversión, el ingreso de capitales. Sin duda. Es verdad que eso le baja el gasto público, ¿no? Y acá a los políticos lo que más les gusta es gastar la plata de otros. Hoy leí unas declaraciones suyas, a ver, corríjame si no son ciertas. La gente que produce valor, la que paga los impuestos, la que sostiene al resto de la economía, un poco lo que dijo hace un ratito, es la que tiene problemas de representación y eso es lo que hay que resolver. Exactamente. Yo pretendo y creo que esta fuerza política que estoy impulsando, ese espacio que estoy impulsando, la clave es que representan a los que trabajan, invierten, producen valor y sostienen al resto. Ahora, por ejemplo... Usted ve en la Argentina que todo ese segmento está subrepresentado respecto a los que le cobran impuestos. Por eso todo nuestro liderazgo político siempre piensa en subir los impuestos. Claro, pero por ejemplo, ¿no sería una vía como fue la que representó a Spert en las últimas elecciones? No, usted acuerde, bueno, no me pongan en ese punto, porque si me ponen en ese punto al 1 y pico % no vamos a ningún lado. No, digo, en cuanto a las ideas, él también decía del problema de representación, ¿no? No, ahí viene el punto, también ahí hay un punto que es importante. Yo creo que las elecciones presidenciales en la Argentina se resuelven en primera vuelta. Okay. Si se resuelven en primera vuelta, usted no puede dividir las fuerzas. Entonces debe ser un punto importante. Yo por eso digo, competimos en el 21, convergemos en el 2023. La lógica, por supuesto, es crear valor, y si usted quiere, José Luis Espera ha hecho una defensa de fomentar la inversión, el trabajo productivo y una economía más competitiva, más abierta, sin regulaciones absurdas. En ese punto estamos de acuerdo. Ok, perfecto, pero obviamente buscaría mayor representatividad. ¿Ha tenido diálogo ya con Cornejo, con Patricia Bullrich? Yo en general tengo un diálogo muy amplio, porque justamente trato de buscar crear un espacio de representación lo más amplio posible, en defensa de la República, del federalismo, de la representación plural, evitando el corporativismo y la autocracia, el autoritarismo, esto de gobernar por decreto todo el tiempo. En ese campo yo trato de que, no solo yo, todos los que me rodean, de que los diálogos sean lo más respetuosos y constructivos posible. Creo que esa es una cultura que la Argentina necesita. Yo no soy partidario de la cultura del odio, de atizar el enfrentamiento. Yo soy partidario de la concordia. O sea, los países que funcionan son los países que tienden a buscar la cooperación. O sea, yo admiro mucho lo que los alemanes han hecho. Claro. En general, los alemanes son capaces de formar grandes coaliciones. No quiere decir que no tengan diferencia, pero cooperan. Y la cooperación es vital, sobre todo cuando usted está en una circunstancia tan negativa como ha tenido Argentina tantos años. Por eso es difícil que usted me vea en una actitud descalificadora. Yo no estoy en eso, sí tengo una defensa muy férrea de mis principios. Las últimas dos, Ricardo, abusando de su gentileza. Hoy justo el filósofo Byung-Chul Han dijo: cuando los líderes declaran estado de emergencia y lo convierten en una situación normal, estamos ante el final de la democracia. ¿Estamos en esa etapa? Bueno, sería conveniente, usted vio mi obsesión con usted que sigue mis tweets, vamos a decir dónde están esas cosas. Uno de los tweets habla de la imperiosa necesidad que se reúna el Congreso. Sí. Por ejemplo, el gobierno español, en una exigencia enorme, cada 15 días renueva en la legislatura, en las Cortes, el estado de emergencia. Quieren que votarle eso.
acá, de que empezó la pandemia, el Congreso no se ha podido reunir. Y Claro. eso me parece a mí un enorme vacío institucional que hace daño, y hace daño que se le den superpoderes al jefe de gabinete, hace daño que la Oficina Anticorrupción decline sus responsabilidades legales, hace daño que manipulen el Consejo de la Magistratura, pero eso no tengo que decir yo, eso tendría que ser parte del debate parlamentario. Está claro. Y la última es, ¿cree que los argentinos tienen propensión a resignar derechos en favor del Estado y eso conspira con este famoso de hay que achicar el Estado? Más que achicarlo, hay que hacerlo eficaz, o sea, parte de la eficacia es que no adquiera este tamaño paquidérmico. Nosotros teníamos hace 20 años atrás un Estado que costaba el 60% de lo que cuesta este. Yo creo que con ese sistema vamos a crear más trabajo privado, más inversión, vamos a crecer más, y esa es la clave del éxito. Yo no veo cómo un Estado tan ineficiente como el nuestro puede promover nuestra prosperidad. Creo pruebas al canto, hemos fracasado mucho a medida que crece el tamaño del Estado, capaz que no yendo para ese lado y yendo para el otro, tenemos una oportunidad extraordinaria, eso es lo que yo creo. Ojalá, Ricardo, ojalá que arreglemos el tema de la deuda y que nuestra próxima conversación sea con una Argentina un poquito más ordenada. Ha sido un placer charlar con usted, ¿eh? Sí, y recuerde que lo de la deuda el que más favorece al gobierno, pero igual sería bueno porque eso despeja la tarea que tenemos por delante, que aún arreglando eso es proverbial. La caída de actividad en la Argentina, es enorme, el costo que tiene utilizar, fíjese una cosa, déjeme un segundo, cómo no. importante. La tecnología de la cuarentena es una tecnología de 700 años atrás. Es una cuarentena que tiene un costo prohibitivo en materia económica. Esto nos va a costar 10-12 puntos de caída del nivel de vida. Es una cosa brutal. No es más, la caída es más grande que en la época de la crisis del 2002. Entonces, cuidado con eso. Estamos llevando las cosas a un nivel de caída del nivel de vida dramático. Eso es lo que hay que entender. Este es un sistema muy primitivo, por eso hay que tener cuidado. Está claro. Ricardo, le mando un abrazo. Un gusto hablar con usted. Hasta luego. Gracias. Ricardo López Murphy, pasó por Real Estate Millennium.